Buenos días a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en los M de Ayuda, donde, como ya sabrán, vamos tocando diferentes temas de lo que tiene que ver con el derecho laboral. A veces son novedades y a veces son temas que siempre están dando vueltas, como es el caso de hoy, donde vamos a hablar de enfermedades inculpables y ausentismo laboral, que es algo que nunca pasa de moda, que siempre va a estar y por lo tanto está bueno cada tanto repasar un poquito procedimientos y nociones. La charla la va a dar Eugenio, que está acá con nosotros. Vamos a hacer una primera pequeña exposición donde se van a tocar varios temas y después vamos a abrir el lugar para que hagan preguntas que la pueden hacer tanto por chat o tocando arriba la manito que dice participar. Ahí les habilitamos el micrófono y van a poder hacer las preguntas. Así que no tengo nada más que agregar. Eugenio, comentanos sobre el tema. Estás muteado por las dudas. Estoy compartiendo ahí, ¿no? No, todo bien. A ver. Estás compartiendo toda la pantalla. Estoy compartiendo toda la pantalla. Ujú. A ver que se me escapó el. Y si querés compartir así, fíjate que abajo tenés al lado de la... Ahí estoy compartiendo. Sí, ahí sí, si querés, pero fíjate que tenés ahí abajo, al lado donde tenés la barrita esa donde dicen los porcentajes, tenés como una cosita de presentación, el de al lado, el de la izquierda, un poquito más a la izquierda. Ahí está, perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a hacer un pequeño repaso para entrar en ausentismo y en enfermedades inculpables. Tenemos que hacer un pequeño repaso de las cosas básicas de la ley para ver cómo podemos disminuir el ausentismo. En el tema de enfermedades y accidentes inculpables tenemos dos grandes divisiones, ¿no? Una división es las enfermedades o accidentes que provienen del trabajo, o sea, que la causa fue el trabajo, que eso se rige por la ley de riesgo de trabajo y que, como ustedes saben, los primeros 10 días en general están a cargo del empleador y después de ahí empiezan a pagar los salarios las ART. Y después están las enfermedades inculpables, que son las enfermedades que no tienen vinculación con el trabajo, que están regidas por la ley de contrato, de trabajo. Nosotros nos vamos a referir más que nada a las enfermedades inculpables. Vamos a hacer un repaso de lo básico de la accidentes y enfermedades laborales, pero vamos a focalizar, ya que el grado de ausentismo viene en general del régimen de licencia de enfermedades inculpables, porque cuando es un accidente laboral lo cubre la RT y bueno, ya ahí lo empieza a cubrir la RT y además es un accidente que está provocado por el trabajo, con lo cual ahí hay menos margen de, de cuestiones dudosas, ¿no? Entonces, como recordamos, bueno, las principales obligaciones en un contrato de trabajo son las del trabajador, que es la de dar tareas, o sea, brindar tareas, y la de la empresa, que es el pagarle el salario por brindar esas tareas. Sin embargo, existen ciertas obligaciones, existen ciertas excepciones donde la empresa tiene que pagar igual el salario a pesar de que el trabajador no cumpla con sus tareas. Este es el caso de la licencia por enfermedad inculpable, el caso de la licencia por maternidad, que ahí no lo paga el salario el empleador, sino lo paga el ANSES, las vacaciones, las licencias
que están en el artículo 158, maternidad, estudio, etcétera, y la licencia gremial. La enfermedad inculpable, que es la que nosotros vamos a ahora enfocarnos, es toda afección a la salud que padezca el trabajador que lo imposibilite de trabajar, o sea, que no pueda trabajar y que no tenga relación con el trabajo, ¿no? Porque las que tienen relación con el trabajo, como dijimos recién, van por la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. Como esto me imagino que es un tema que lo saben todos, pero prefiero repasarlo. Como ustedes saben, cuando se produce una enfermedad inculpable, existe un plazo de licencia que depende de las cargas de familia y la antigüedad. Si tienen menos de 5 años de antigüedad y no tienen carga de familia, son 3 meses. Si tienen, tienen menos de 5 años de antigüedad, pero tiene carga de familia, se duplican a 6 meses. ¿Qué es carga de familia? Carga de familia no es la gente que yo tengo en mi obra social o que tengo a mi cargo. Según una interpretación ya más casi unánime de la jurisprudencia, carga de familia es cuando el empleado convive con personas y su manutención hace a la manutención de toda la familia, digamos, ¿no? O sea, entonces puede ser, digamos, en un concepto amplio entran no solamente la esposa, los hijos, sino por supuesto también la pareja, la concubina, y si viven con los padres. Este, ese es el concepto de carga de familia. Si tiene más de 5 años de antigüedad, la licencia pasa a ser de 6 meses, si no tiene carga de familia, pero si tiene carga de familia pasa a ser de 12 meses. En general nos encontramos muchas veces que los conflictos vienen con empleados que tienen antigüedad, más de 5 años de antigüedad y que tienen carga de familia, con lo cual muchas veces cuando nos consultan se tratan de empleados que tienen 12 meses de licencia. La licencia por enfermedad va por por cada enfermedad. O sea, si yo tengo lumbalgia, ¿no? Voy computando, se van sumando los periodos, no tiene que ser una licencia continua, sino que eh, los periodos se van sumando hasta llegar a los 3 meses. Ahora, si yo tengo lumbalgia y de repente tengo no sé, me esguincé la rodilla, eh, la licencia va a ir por la dolencia principal. O sea, si yo sigo teniendo lumbalgia, se va a ir computando y no puedo trabajar por la lumbalgia, por más que tenga una lesión en la rodilla, se va a seguir computando la lumbalgia porque también la lumbalgia es la que no me deja, la que no me deja trabajar. Ahora, yo supongamos, un empleado que tiene 6 meses de licencia por enfermedad. Yo tuve 2 meses de lumbalgia, después, después volví a trabajar, me esguincé, tuve un mes esguinzado y después volví a tener licencia. Entonces, supongamos un mes más. Entonces se suman los 2 meses de lumbalgia más el mes de lumbalgia, y son 3 meses que voy por lumbalgia y voy un mes eh, por, 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 eh, eh, por esguince de rodilla o por fractura de rodilla. Lo mismo que, digamos, o sea, tienen que ser enfermedades que claramente no estén vinculadas. Ahora, porque si yo tengo lumbalgia y tengo una hernia que está vinculada con la lumbalgia, eso claramente se suma. O sea, si las dolencias son dolencias que se suceden de una misma dolencia, porque uno puede empezar, por ejemplo, pasa con las enfermedades con cáncer, ¿no? Uno empieza con un cáncer, está con determinada sintomatología y después pasa a tener otra sintomatología, pero el común denominador es el cáncer. Entonces ahí se sigue sumando, o sea, no se toma como una enfermedad. Para que se tome como una enfermedad distinta, perdón. Para que se tome como una enfermedad distinta, tiene que ser claramente una enfermedad diferente, digamos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, un tema de oídos con un tema de rotura de ligamentos. Ahora,
¿Hasta cuándo se suma, digamos? Las enfermedades, para que pasen a ser una nueva enfermedad, tienen que pasar entre entre una licencia y otra licencia 2 años, 2 años. Por ejemplo, yo vengo teniendo lumbalgia, ¿no? Tuve lumbalgia hasta diciembre del 2020. Y vine subando y hasta el diciembre del 2020 tuve lumbalgia. Después no tuve más lumbalgia. Y recién en marzo del 2023 empecé a tener lumbalgia de nuevo. Ahí, como pasaron 2 años entre la última manifestación de la lumbalgia y la primera, empieza a computarse de nuevo un año por el plazo que corresponda a los 3, 6 o 12 meses que correspondan por licencia por enfermedad. Después que yo tramito la licencia paga por enfermedad, o sea, que cumplo los 3 meses o que cumplo los 6 meses o los 12 meses, el empleador tiene la obligación de reservar el puesto por un año. O sea, hay una reserva de puestos sin goce de sueldos por un año. La reserva de puestos, al igual que la licencia por enfermedad, también se va sumando. No sé, yo llegué acumulando periodos de lumbalgia hasta los 6 meses, que es lo que a mí me correspondían, porque tenía menos de 5 años de antigüedad, tenía carga de familia, pero menos de 5 años de antigüedad. Me tienen que pasar a reserva de puesto, para lo cual hay que mandarle un telegrama diciendo, habiéndose vencido el plazo por licencia por enfermedad, se inicia el periodo de reserva de puesto en los términos y alcance del artículo 211, eso quiere decir sin goce de sueldos y por un año. Y si en la reserva de puesto la lumbalgia también tiene periodos de intermitencia, que va y que vengo, se van sumando las reservas de puesto. Y voy a tocar ahora otro tema porque temo olvidarme en el momento en el que, en el que por ahí que está más vinculado con esto. ¿Qué pasa con los empleados que tienen licencia y entran, pero entran con una tarea a tiempo parcial, ¿no? O sea, entran con jornada a tiempo parcial, porque no están del todo capacitados para prestar tareas durante toda la jornada laboral. Ahí hay dos teorías. La teoría mayoritaria dice, bueno, como está trabajando, la reserva de puesto o la licencia por enfermedad no corre. Y hay otra teoría, que es un poco minoritaria, que dice, no, corre, si es mitad de jornada, va corriendo medios días, o sea, se tiene que ir sumando medios días. Eso es un tema que está controvertido, ¿no? O sea, es un tema controvertido. Si nosotros estamos del lado de la empresa, vamos a decir, bueno, que se vaya sumando medios días. Vencido el plazo de reserva de puesto, se puede extinguir la relación laboral sin pago de indemnizaciones alguna. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? La primera obligación del trabajador es dar aviso de la enfermedad. Si no da aviso de la enfermedad, si es una ausencia sin aviso, la ley te faculta no pagarle el salario. O sea, te exime de pagar el salario si vos no das el aviso. El sistema está regulado de esta manera, o sea, literalmente como lo dice la ley de contrato de trabajo, yo tengo obligación de dar aviso, de enfermedad, y el empleador tiene facultad de controlar la enfermedad o no. Pero no dice la ley que tengo que justificar la enfermedad, o sea, que si el empleador no me manda el servicio médico, yo tengo que justificar. Ahora, esto surge del hecho de tener que justificar la enfermedad, o sea, presentar un certificado médico o presentar un certificado médico, surge de la ley de contrato en general, porque como habíamos visto al principio, la obligación del empleado es prestar el débito laboral. Si no lo presta el débito laboral, él tiene que justificar por qué no lo presta. Entonces,
hay algunos fallos y que dicen, no, si no presentó el certificado médico, pero dio aviso, tiene derecho a cobrar el salario. No, señores, no es así. Porque si bien la ley de contrato de trabajo en el capítulo específico no dice que para cobrar el salario hay que presentar el certificado, de las obligaciones en general de la ley de contrato de trabajo surge que tiene que cumplir el débito laboral y que si no lo hace, tiene que justificar por qué no lo hizo. En una enfermedad, con un certificado médico, si no lo presenta porque, no sé, no pudo llegar por paro de transportes con algún certificado que dé cuenta de eso, etc. El certificado médico, para ser justificativo, para ser suficiente causal de justificación, tiene que tener el nombre y el apellido del paciente, la fecha, el diagnóstico, que es lo que tiene, y la recomendación, ¿no? El reposo o no. Ahora, si el certificado médico, y por supuesto la firma y sello del médico. Ahora, si el certificado médico dice fue atendido tal día y no dice que tiene que guardar reposo, eso no justifica la enfermedad, no justifica la ausencia, perdón. Eh, si el certificado médico dice que está tomando remedios, pero tampoco dice que justifica que tiene que hacer reposo, o que no puede trabajar, o que no está apto para trabajar, tampoco es una justificación del día. Y esas ausencias deben tramitarse como ausencia injustificada. Un tema que también se presenta en los certificados médicos, porque ahora tenemos, en estos últimos tiempos, hablo de estos últimos 10 años, las enfermedades psicológicas han ido aumentando y entonces el tema es si lo puede justificar el certificado médico, la ausencia, un psicólogo o tiene que ser necesariamente un psiquiatra. Según la legislación que tiene que ver con la medicina, los psicólogos están aptos para emitir certificados y para prescribir reposo. Esto porque muchas veces las empresas nos dicen, no, es un psicólogo, no es un psiquiatra, si es un psicólogo no está apto, pero sí, la verdad que la legislación médica sí lo establece. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador durante esa licencia paga por enfermedad? Es pagar el salario. Ahora vamos a ver más adelante cómo se paga el salario. Reservar el puesto de trabajo una vez que se venció el periodo de licencia paga por enfermedad y reincorporarlo cuando él presente un certificado de alta. Pero vamos a ver ahora, o sea, para reincorporarlo, yo tengo que claramente mandarlo a un médico laboral, a mi servicio de medicina laboral, y mi servicio de medicina laboral tiene que decir si efectivamente está en condiciones de reincorporación o no. Ahora vamos a hacer un poco de referencia al servicio de medicina laboral, porque este es así como ustedes, las cosas legales se apoyan en los abogados o en nosotros, el servicio de medicina laboral es el gran apoyo que tienen las empresas para las enfermedades. ¿Es obligatorio tener un servicio de medicina laboral? Sí, es obligatorio, te lo prescribe la Ley de Seguridad e Higiene para empresas que tengan más de 20 empleados. Eh, todo establecimiento o planta que ocupe toda planta industrial que tenga más de 150 trabajadores debe tener un servicio de medicina laboral interno, y si tienen más de 300 empleados en actividad no productiva, ahí también. O sea, de vuelta, para tener un servicio de medicina laboral interno en la empresa tiene que ser más de 150 trabajadores que hagan producción, que estén en procesos de producción. Si no están en proceso de producción, tiene que ser más de 300. Si es menos de esas cifras, uno puede tener un servicio laboral externo. O sea, puede tener un servicio laboral externo, pero es obligación, si uno tiene más de 20 empleados, tener el servicio de medicina laboral. Los servicios de medicina laboral tienen también obligaciones de atención
diaria, sobre todo aquellos que superan lo que tienen el servicio de medicina laboral interno, ¿no? De 150 a 300 operarios, 3 horas de médicas diarias, de 301 a 450 operarios, 4 horas médicos diarias, 5 horas para 450 a 600, y así se van agregando, ¿no? O sea, de acuerdo a la cantidad de empleados, tengo que tener más horas de médico diaria por mi servicio de medicina laboral. Y según también la característica del servicio de medicina laboral, es necesario que, que el médico laboral esté asesorado por enfermeros, ¿no? Esta exigencia eh, se hace exigible cuando pasa el número mínimo. Por ejemplo, en el caso de los 150 trabajadores operarios, se hace exigible a los 200. Y así, ¿no? O sea, cuando pasan los 50 empleados a la base mínima. Entonces, ¿qué servicios, qué exámenes médicos son obligatorios y son extremadamente necesarios, ¿no? Y acá, bueno, los exámenes médicos no los tiene por qué hacer el servicio de medicina laboral, los pueden hacer servicios especializados en los servicios de medicina laboral, pero son servicios, son exámenes, hay algunos obligatorios, otros facultativos, ahora vamos a ver cuáles, pero los exámenes médicos eh, son importantes para nosotros ir determinando el estado de salud de nuestros empleados. No nos olvidemos que el artículo 75, así como ponía la obligación de que yo le tengo que pagar el salario al empleador, el empleador también tiene que velar por la salud del trabajador, con lo cual es esencial que se vayan haciendo los exámenes médicos que tienen que ir haciéndose para controlar si el empleado está o no está en condiciones de prestar el servicio. Por ahí parecería que lo está y no lo está. Digamos, empezamos por un examen preocupacional. Nosotros, la recomendación es que el examen preocupacional sea antes de generar un contrato de trabajo con el empleado, o sea, que sea digamos, porque si yo lo hago después de que lo contraté y me da una enfermedad, este, me da que tiene una enfermedad que me es incompatible con la prestación de la tarea, porque lo perjudico si él presta esta tarea y ya y lo desvinculo, se me hace complicado desvincularlo porque me pueden acusar de discriminación, etcétera, más allá de que esté justificado el porqué de no cumplimiento. Pero me estoy metiendo en un lío o voy a tener que pagar la indemnización mínima, que es para aquellos que firmaron un contrato de trabajo pero no inician la relación laboral, que es un mes de ingresos. Por eso, nosotros, para evitar todo conflicto, lo que recomendamos es que el examen médico sea hecho antes de firmar cualquier compromiso de contrato de trabajo. Después hay un examen, el examen médico está a cargo del empleador. El examen médico, digamos, si sale con alguna incapacidad, que yo lo puedo tomar igual con incapacidad, si la incapacidad no le va, si el trabajo no va a perjudicar su enfermedad, la recomendación es siempre homologar, dejar una constancia fehaciente a través de una homologación en la comisión médica que corresponde, y eso en general lo hacen las mismas empresas que hacen los exámenes preocupacionales. O sea, la recomendación es no tomar, es dejar, es en lo que en la ley llamamos, en lo que en nuestro vocabulario llamamos beneficio de inventario, o sea, dejar aclarado que estoy tomando un empleado con estas características, para que si después se agrave, yo soy responsable eventualmente del agravamiento, pero no de toda la incapacidad. Después está el examen médico periódico, que están a cargo del ART, que también es obligatorio, que ellos van a depender
de la actividad, de cada actividad. En general, si es una actividad productiva, es por lo menos cada 2 años, pero eso va a depender de cada una de las actividades y de los riesgos en los que están expuestos. Hay empresas que tienen riesgos importantes y entonces los exámenes médicos deben hacerse cada 6 meses. Otro examen médico, pero este es facultativo, pero nosotros recomendamos que lo hagan es cuando el empleado cambia de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo y va a estar expuesto a riesgos distintos. Por ejemplo, yo tengo un empleado trabajando en un lugar ruidoso, ¿no? Entonces, y después lo cambio a un lugar donde se manipulan sustancias químicas. Entonces es importante que cuando yo lo cambio a ese lugar, yo le haga el examen para ver si está en condiciones de ir a este nuevo lugar, ¿no? Otros exámenes que tampoco son obligatorios, pero que son facultativos, pero que recomendamos hacerlo, es los posteriores a una ausencia prolongada. Si yo, esto vamos a ver que se da siempre, yo vengo pagando la licencia por enfermedad, cuando va a entrar a reserva de puesto, mágicamente se cura y está apto para trabajar. Yo ahí no estoy obligado a incorporarlo, sí la recomendación es que haga un examen de ausencia post-ausencia prolongada y vea si está en condiciones o no está en condiciones de retomar, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, ¿no? Con un empleado que en licencia por enfermedad. Yo en licencia por enfermedad, la recomendación es que yo cada 2 o 3 semanas lo vaya controlando para ver si efectivamente tiene o no tiene la enfermedad. Y por último está el examen post-egreso. Si bien tampoco son obligatorios, si el empleado estuvo sujeto si son empresas industriales, nuestra recomendación es que se lo hagan para también tener un beneficio de inventario en qué condiciones se va y si me reclaman el día de mañana poder demostrar, porque a veces pasa que se lesionan después de terminado el contrato de trabajo y responsabilizan a la empresa por eso. Por eso es importante tener esta constancia o este beneficio. ¿Cuáles los objetivos entonces, ¿cuáles son los objetivos de tener un control médico importante? O sea, ¿cómo debe actuar el control médico a través del servicio de medicina laboral? En una ausencia breve, digamos, un día, no sé, tiene una angina, eh, eh, está descompuesto, etcétera, ahí uno puede no hacerle ningún control o puede mandar un médico. Ahora, lo que está pasando con los médicos que van a domicilio, que los médicos que van a domicilio muchas veces agarran el certificado que les presenta el empleado y ni siquiera lo revisan. O transcriben el certificado médico que presenta el empleado. Nosotros tenemos que exigirle a los servicios de medicina laboral que nos digan qué es lo que tiene y si efectivamente está justificada su ausencia o no está justificada, si estaba apto o no estaba apto para trabajar. Por ausencia prolongada, como dije, es necesario que vayamos controlando la evolución, no que lo controlemos recién cuando eh, me presenta el alta, digamos, sino que lo vayamos haciendo un seguimiento. Y en la ausencia prolongada, y lo mismo que en la ausencia breve, es importante contar con los informes y ir armando un legajo por cada enfermedad de cada empleado, ¿no? Y el informe tiene que tener el diagnóstico, qué es lo que tiene el empleado y qué consecuencias le produce, y la aptitud o no laboral, si está en condiciones o no está en condiciones de trabajar, y si está en condiciones de trabajar con tareas acordes, qué tareas puede hacer y qué tareas no puede hacer. Eh, y el pronóstico, ¿no? Esto es algo que no está en los informes, pero un médico puede un poco referenciar si esta va a ser una enfermedad
que va a derivar seguramente en una incapacidad y capaz que no puede volver a trabajar, o es una enfermedad que puede ser de corta duración, hasta te puede estimar el tiempo de duración, o de qué depende de su recuperación, ¿no? Intervención quirúrgica, etc. Esto es fundamental. Los informes médicos tienen que ser completos. Los servicios de medicina laboral, lamentablemente, a veces prestan servicios eh, muy básicos y nosotros necesitamos tener una lectura y un buen asesoramiento para justamente mitigar el ausentismo laboral, para si el empleado está faltando y no tiene que faltar, reincorporarlo. Ahora, si yo no lo controlo, si yo no le mando médico laboral o yo acá quiero hacer un paréntesis. Yo tengo obligación de mandarle médico laboral si él, digamos, hay empresas que le mandan médico laboral frente a cualquier ausencia, ¿no? Pero ¿cuándo existe la obligación de mandar un médico laboral y cuándo existe la obligación de ir a consultorio médico? Cuando el empleado no puede deambular, entonces hay obligación de mandar un médico laboral a domicilio. Cuando puede deambular, se lo puede citar en control médico, en el consultorio, perdón, que es mejor porque ahí uno tiene aparatos, tiene posibilidad quizás de hacerle estudios, análisis. Y entonces, es importante que nosotros, digamos, que el servicio médico laboral vaya haciendo controles, vaya haciendo informes y podamos con esto ir siguiendo la evolución de la enfermedad de nuestros empleados. Nosotros hemos tenido juicios de mala praxis porque de repente nosotros los mandábamos a control médico cada 15 días y resulta que nos decían que no estaba en condiciones de trabajar y cuando pasó a reserva de puesto y presentó un certificado diciendo que estaba en condiciones de trabajar, el médico laboral nos dice, sí, está en condiciones de trabajar. Pero ¿cómo está en condiciones de trabajar? ¿No me dijiste 15 días antes que no lo estaba en condiciones de trabajar? Eso, digamos, eh, claramente es un mal seguimiento de parte del Servicio de Medicina Laboral, que tiene una responsabilidad por el servicio que brinda, ¿no? Así como cualquier profesional. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre durante la licencia por enfermedad? Durante la licencia por enfermedad hay una garantía, que es la garantía del artículo 208, que es que el empleado tiene que ganar el mismo salario que hubiera ganado si hubiera estado trabajando. Con lo cual, si durante la licencia por enfermedad hay incrementos salariales, a él hay que darle incrementos salariales. Si durante la licencia por enfermedad eh, eh, él hubiera ganado horas extras porque tiene variables como horas extras, premios, etcétera, yo tengo que hacer un promedio y le tengo que promediar los últimos 6 meses de las variables y eso incorporará al sueldo. Y eso va al sueldo de la licencia que integra la licencia por enfermedad. Lo que sí claramente no hay que hacer, algunos hacen el promedio, pero uno tiene que actualizar el promedio, ¿no? O sea, no puede ir promediando 3, 4, 6, 10 meses, ¿no? Uno toma el promedio cuando inicia la licencia por enfermedad y ese es el promedio que se va a ir aplicando durante toda la licencia por enfermedad, ¿no? El promedio no puede ir disminuyendo. Y ese promedio también va a aumentar cuando aumente, por ejemplo, el salario por paritarias. O sea, ese promedio, todos esos adicionales va a haber que calcularlos con el promedio, con el nuevo salario y va a haber que promediarlos nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Se puede despedir a un empleado enfermo? No, no se puede despedir a un empleado enfermo por dos razones. Una razón es, bueno, está prohibida el despido y hay una multa que es que si yo lo despido estando enfermo, yo le pago
le tengo que pagar las indemnizaciones le tengo que pagar, perdón, los salarios hasta el periodo, hasta el alta o hasta que venzan la licencia paga por enfermedad, lo que ocurra primero de las dos cosas. Esa es la multa del artículo 213 si yo lo despido estando enfermo. Ahora, ese no es el gran problema, porque si no, uno hace los cálculos y dice, yo lo despido, pago la indemnización agravada del 213 y me conviene más que tenerlo acá con controles médicos, etcétera. El problema es que yo incurro en una discriminación y por la ley 23.592 me lo pueden reinstalar. Y ese es el gran problema de despedir a un empleado enfermo. ¿Qué pasa eh, qué pasa cuando en la licencia por enfermedad, digamos, se determina que hay una incapacidad, ¿no? Y la incapacidad eh, puede ser parcial, yo lo puedo tener que reintegrar al trabajo con nuevas tareas, acordes a su capacidad, que me lo va a decir tanto el médico del empleado como mi servicio de medicina laboral, me van a decir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Eh, y si yo no le puedo otorgar esas tareas, el artículo 212 me dice que lo puedo indemnizar pagando el 50% de indemnización por antigüedad. Ahora, esto es una quimera porque la verdad es que no hay ningún fallo en toda la historia de los fallos de los tribunales argentinos que hayan convalidado el pago del 50% porque siempre dicen que siempre hay una tarea acorde para darle al empleado. Pero muchas veces uno usa esto como herramienta de negociación. ¿Qué hace? Bueno, el empleado viene, viene y manifiesta que puede trabajar, que puede hacer, pero determinadas tareas. Efectivamente, yo no tengo esas tareas, entonces yo tengo que tener el informe médico que dice cuáles tareas puede dar, y después tengo que tener un informe del encargado de seguridad e higiene o del gerente operativo que me dice que esas tareas no existen en la planta o que no hay tareas en las condiciones que dice el empleado. Entonces, eso me faculta a mí para despedirlo. Entonces, algunas empresas lo despiden, le pagan el 50% y después negociarán en un juicio el 50% restante, y otras empresas lo despiden diciendo que pagan una indemnización del 50% y que pagan una gratificación del 50% más para no tener juicios y no tener conflictividad laboral. Eh, Después está la incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta es cuando el empleado tiene más del 66% de incapacidad. Ahí yo ya estoy obligado, ¿sí?, a despedirlo y a pagarle el 100% de la indemnización. Uno me dice, bueno, pero ¿por qué te voy a pagar una indemnización si yo no produje esta enfermedad? Yo no tengo responsabilidad por esta enfermedad. Bueno, esta es una obligación que nace de la seguridad social, no de la responsabilidad, sino que nace exclusivamente de la responsabilidad de la seguridad social. ¿Qué sucede cuando tenemos dos dictámenes médicos contradictorios, digamos? Resulta que tenemos al principio de la enfermedad tenemos el dictamen del médico del médico del empleado que dice que puede trabajar, que no puede trabajar, perdón, y el dictamen de nuestro servicio de medicina laboral que dice que sí, que puede trabajar. Como vamos a ver más adelante, digamos, si esto ocurriera en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene juntas médicas para desempatar este empate este disenso de opiniones médicas. Y la verdad que es una junta médica muy objetiva, eh, que lo único que tiene una demora, ¿no?, de un mes, mes y medio, eh, y así se zanja el tema. El problema es que si el empleado no presta servicios en la ciudad de Buenos Aires, las juntas médicas de la provincia de Buenos Aires son mucho más lentas, y entonces no podemos esperar el plazo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí, en general, lo que hacemos es, hacemos una junta médica privada, le mandamos un telegrama al empleado diciendo que vamos a hacer una junta médica privada, en un día y una hora acordar con el médico dispuesto por él, o tal día y tal hora,
y que tiene que acudir con su médico y con todos los estudios en su poder. Y que si no acudiera con su médico, con todos los estudios en su poder, o no acudiera a la junta médica, vamos a seguir considerando que está enfermo, o en el caso, por ejemplo, que es al revés, cuando está por finalizar la licencia paga por enfermedad, que él tiene el apto para trabajar porque quiere empezar a gozar sueldos y nosotros vemos que está todavía enfermo, eh, que si no viene, se va a considerar como que sigue en reserva de puestos. Si no viene o no viene con el médico de empresa. Ahora, ¿qué pasa? En general los médicos, los empleados no quieren venir. Entonces, como en los dictámenes de los tribunales laborales, en general se está lo que dice, hace prevalecer el certificado por el artículo 9, el certificado del médico del empleado sobre el del empleador. Nosotros muchas veces lo que hacemos es decirles que nosotros nos vamos a hacer cargo de los honorarios del médico de él, para que él venga y participe en la Junta Médica, que es donde donde definitivamente se termina de zanjar el tema. Bueno, después están, como dije, las Juntas Médicas de Capital Federal y están las Juntas Médicas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué situaciones especiales se pueden dar en las enfermedades inculpables? Bueno, la modificación de la antigüedad durante la licencia, ¿no? O sea, que yo pase de tener menos de 5 años a más de 5 años, entonces ahí corresponde tomar la antigüedad mayor. ¿Qué pasa en el periodo de prueba? Yo puedo rescindir de la relación laboral, pero tengo que dar licencia hasta el alta o hasta el vencimiento del periodo de reserva de puesto. En el contrato a plazo fijo o eventual, cuando termina el contrato a plazo fijo o el eventual se termina el contrato está por arriba de la enfermedad, o sea, se termina el contrato y en la licencia por temporadas, el trabajador solo tiene derecho a percibir salarios hasta la finalización de la temporada. Bueno, terminado un poco la breve explicación de lo que es la enfermedad inculpable, vamos 3 minutos a lo que es accidentes laborales. Nosotros en accidentes laborales, en general, lo que recomendamos a las empresas, que son los accidentes laborales, que realmente hay una prueba que fue un accidente ocurrido en la empresa, se haga la denuncia y se haga dentro de las 48 horas, que es el plazo que prescribe la ley de riesgo de trabajo para hacer la denuncia. Ahora, si es una enfermedad laboral, en general, la recomendación a las empresas es, salvo que haya una clara constancia de que es una enfermedad producto del trabajo, porque así lo viene diciendo el Servicio de Medicina Laboral. Si no fuera así, nosotros no hacemos la denuncia en RT, porque las denuncias que se hacen en RT terminan impactando en el costo de las empresas porque terminan impactando en la alícuota. A pesar de lo que haga la RT, nosotros recomendamos que el Servicio de Medicina Laboral igual siga haciendo un seguimiento, porque no siempre las RT brindan un buen servicio. A veces le dan de alta cuando no le tienen que dar de alta y a veces lo tienen, y el empleado puede volver a trabajar. Y además, nosotros recomendamos durante el periodo de cobertura médica, de RT, perdón, seguir con todos los exámenes médicos, seguir haciendo todo lo que hacíamos en las enfermedades inculpables. ¿Durante cuánto tiempo puede tener un empleado, durante cuánto un empleado puede tener derecho a licencia? Bueno, el empleado, la licencia que paga la RT puede tenerla hasta 2 años, porque a los 2 años la RT tiene que expedirse sobre si tiene incapacidad o no. O sea, ya se considera que si en los 2 años no mejoró, tiene una incapacidad definitiva y ahí tiene que expedirse. Si tiene una incapacidad parcial, entonces si puede trabajar o no trabajar y con qué condiciones, y en su caso recalificarlo y ver si hay puesto para recalificarlo o directamente pagarle una incapacidad total si no puede volver a trabajar. El servicio de medicina laboral, esto lo hago muy rápido, pero es importante seguir esto. Es importante que tenga un programa de medicina de trabajo, ¿no? Buscando prevenir los riesgos laborales, que hagan informes de los exámenes preocupacionales y que esto sea seguido por recursos humanos.
que hagan un seguimiento de los exámenes periódicos, de cómo viene cada empleado, informes sobre aptitud laboral, o sea, con todos esos exámenes, que se ocupen de la atención primaria de lo que ocurra durante el trabajo, que tengan un legajo médico con todo esto, ¿no? Y los servicios de seguridad y higiene tienen que tener los médicos y los enfermeros, tienen que tener un legajo médico por cada empleado, tienen que tener libros rubricados en la superintendencia de riesgo de trabajo, tienen que hacer inspecciones, tendrían que hacer inspecciones periódicas a la empresa para determinar los riesgos que puede haber. Más allá del encargado de seguridad y higiene, tiene que ocuparse de los exámenes de retorno, ¿no? O sea, si alguien tuvo ausencia prolongada, ellos tienen que hacer los exámenes y tienen que tener un equipamiento que está determinado por la ley de riesgo de trabajo. Finalmente, y terminamos con esto, enfermedades inculpables, exámenes HIV o alcohol, no existe una ley que ampare la realización de estos exámenes, pero en una política uno puede establecer la obligación de dejarse hacer estos exámenes y esto en general se pacta al ingreso del empleado, ¿no? O sea, la posibilidad de que yo pueda hacer en cualquier momento, por ejemplo, un examen de toxicología sobre drogas o alcohol. Bueno, creo que no sé cómo estoy en tiempo, pero ya así me pongo a... Preguntas. Es el momento de preguntas. Si quieren, pueden o hacerlas en el chat, o si no, levantan la mano y les habilitamos el micrófono para que lo puedan hacer tocando arriba en el botón que dice participar. Hay pregunta Juan Lofreda. ¿Qué sucede si un empleado no se somete en varias oportunidades al control médico del empleador? ¿Se puede despedir con justa causa? Si no se somete al control médico del empleador, nosotros en general lo que recomendamos es pasar la ausencia injustificada. Porque si lo despedí a ver, si él tiene un certificado médico, si él tiene un certificado médico que dice que, está en que no está en condiciones de trabajar y no va al control médico, pasa dos cosas. Para mí, una cosa esto es como yo tengo como empleador tengo la facultad de controlarlo, es una indisciplina y susceptible de sanciones de sanciones, entonces yo lo voy sancionando y sí, lo puedo sancionar hasta que lo despido con causa, pero además lo considero como una ausencia injustificada. Bien. En el momento no hay preguntas, así que vamos a aprovechar. Perdón, sí hay preguntas. Ya las leo. Ahí está. Eh, Maya dice, disculpe, pero no me quedó muy clara la última parte respecto al toxicológico. En el caso de mi empresa, al ser una consultora, los clientes nos solicitan que realicemos toxicológicos a los empleados. ¿Esto podría traer un conflicto a la empresa pese a que el empleado preste su consentimiento? No, si presta su consentimiento, no. No, tanto el examen toxicológico, digamos, como el examen de HIV, son exámenes personalísimos. O sea, son exámenes que uno invade la intimidad del trabajador, ¿no? Entonces, uno lo puede hacer, pero lo puede hacer con permiso, con autorización del empleado. Sin autorización del empleado, sí puede haber problemas, pero con autorización del empleado no. Por eso nosotros lo que recomendamos es que la autorización se haga una autorización genérica al inicio de la relación laboral. No en el momento que se lo vas a hacer, porque si en el momento que se lo vas a hacer está bajo los efectos de una droga, claramente no se va a dejar hacer el examen y no lo va a firmar. Matías consulta, no sé con respecto a qué comunicaciones, pero dice, ¿las comunicaciones deben hacerse mediante carta documento? No sé puntualmente qué notificaciones se está haciendo referencia, A por lo ver, las general. comunicaciones, las citaciones a control médico, que son en general las citaciones a control médico, no necesariamente necesitan hacerse por carta documento. Ahora, si yo estoy en conflicto con el empleado, ¿no? Si el empleado, que si si estoy en conflicto con el empleado y, por ejemplo, tengo que armar una junta médica privada, ahí sí me conviene dejar constancia en una carta de documento. O si el empleado me dice que no puede trabajar y yo que sí, bueno, y yo le mando ahí me conviene mandarle ya una intimación este,
a control médico por carta de documento. La carta de documento es cuando yo veo que con un empleado voy a tener conflicto y entonces está bueno documentar en algo fehaciente cómo va la evolución o cómo va las cosas que yo hice para controlar, y, ¿no? Por ejemplo, una citación, que por ahí en un WhatsApp después hay que bajarlo, es más difícil, es más complicado. Ahora, si la relación es normal y yo lo estoy citando en control médico normal, lo cito por WhatsApp, digamos, o por email. Sí. Sí, algún medio de ese estilo. Romina pregunta, si la empresa ofrece el beneficio de cobertura médica 100% en una prepaga, ¿durante la reserva de puesto debe continuar otorgándola? No, porque, a ver, en la reserva de puesto, es una buena pregunta, porque la reserva de puesto sí tiene cobertura. A ver, un empleado va a tener la cobertura de la obra social que le corresponda, ¿no? Si es un empleado que está encuadrado en convenio, va a tener la de la obra social sindical y de su convenio, o si yo opciona a otra obra social sindical, la otra. Si es un jerárquico, va a tener la obra social jerárquica. En general, ¿qué pasa? Yo entonces hago opción a esa obra social y en general yo busco una obra social, digo, derivo a la obra social sindical o a la obra social de jerárquicos los aportes que son obligatorios, que es el 3% del empleado y el 6% del empleador, y después contrato una medicina prepaga que aproveche esos aportes. Entonces, cuando yo entro en reserva de puesto, yo no tendría obligación de darle medicina prepaga y él se quedaría con la cobertura de la obra social, que cobertura tiene que tener, con la cobertura de la obra social. En general, la mayoría de las empresas le siguen dando la cobertura de la medicina prepaga, digamos. Sobre todo si es por cuestiones por cuestiones de seguridad social, más o menos. María Victoria dice sobre la postura que dice que se puede hacer correr medio día de licencia por enfermedad cuando el empleado vuelve al trabajo con una jornada a tiempo parcial. ¿Recuerdan algún fallo que así lo establezca? Sí, hay un par de fallos, pero son pocos, digamos, ¿no? O sea, como dije durante la charla, la mayoría está porque no se puede computar en forma parcial, pero hay algunos fallos, sí. Ever, ¿qué tal? Está claro que la de plazo de licencia paga puede cambiar si durante el curso de ella cambia la antigüedad a 5 años. Consulta. ¿Puede pasar lo mismo durante el plazo de reserva de puesto? Sí. Mira, a ver, durante el plazo de reserva de puestos es un año, con lo cual no cambia nada, o sea, siempre va a ser un año. O sea, ya sea que el empleado tenga 3, 6 o 12 meses de licencia paga, el plazo de reserva es un año, con lo cual no cambia, no hay ningún cambio por cambio de antigüedad. Bien. Bueno, ahí seguimos esperando. Si alguien tiene alguna que otra pregunta, se puede agregar. Yo, mientras tanto, voy poniendo el link del canal de YouTube. Esta capacitación, como el resto de las charlas MIA, todas van cargadas ahí. Así que si se perdieron alguna y algún tema que les interese, pueden entrar al canal, suscribirse y tienen la opción de poder ver las capacitaciones que dictamos. También, como siempre, aquellos que vienen con cierta frecuencia lo conocen, tenemos el blog de noticias del estudio, donde vamos cargando novedades, tanto legislativas como notas que realizamos, siempre relacionadas con el derecho laboral. Y bueno, viendo que ya que no hay preguntas por las dudas, les dejo también el mail del estudio, donde si quizás a la tarde se les ocurre alguna pregunta, o quizás la semana que viene nos la pueden hacer ahí. Ever dice, me refería si durante el plazo de reserva de puestos cumple 5 años, le da derecho a volver a la licencia paga. No entiendo la pregunta. Sería, la persona tiene 6 meses de licencia, va a entrar en reserva de puesto. Empieza la reserva de puesto y ahí cumple los 5 años. Y ahí pasa
No, a no, no, una vez que entró en reserva de puesto, entró en reserva de en puesto. reserva de No puestos. hay para atrás, no es retroactivo. O sea, Claro, ya entiendo la pregunta. Lo que dice Ever es, bueno, la persona tenía derecho a 6 meses de licencia paga porque tenía menos de 5 años de antigüedad. Pasa a reserva de puesto y durante la reserva de puesto cumple 6 años. No, claro, no le da derecho a 12, perdón, a 6 meses más de licencia paga. Ya está en la reserva y sigue en la reserva, no cambia nada. bien. Priscila, ahí dice clarísimo, William. Gracias, Albert. Priscila dice, ¿qué pasa si nuestro servicio de medicina laboral indica reposo extendido, mientras que el médico de la obra social particular no lo hace? Bueno, nosotros la recomendación es, si vos tenés un servicio de medicina laboral, es un servicio de medicina laboral que va a proteger los intereses de la empresa y también lo del trabajador, digamos. O sea, si tu servicio de medicina laboral dice que no puede trabajar, es porque efectivamente no puede trabajar, porque el servicio de medicina laboral sabe que lo que la empresa quiere es que vuelva a trabajar lo antes posible. Con lo cual, ahí yo hago prevalecer lo que dice nuestro servicio de medicina laboral. Siempre en cualquier conflicto entre lo que dice el médico del empleado y lo que dice nuestro servicio de medicina laboral, yo estoy a lo que dice nuestro servicio de medicina laboral, porque es a quien contraté, digamos, es quien me asesora y quien me recomienda, digamos, y quien vela por mis intereses y los intereses del empleado. O sea, porque también, también muchas veces el hacer volver a trabajar a alguien que no está en condiciones es un boomerang, porque después se reagrava y después puede terminar en algo mucho más complicado. De acuerdo. O puede terminar en un accidente grave para la empresa, ¿no? Yo eh, estoy, por ejemplo, tengo un caso concreto ahora de gente, tengo como 7, 8 personas que quieren entrar a trabajar en un buque, ¿no? Y yo le digo, no, no pueden entrar a trabajar en un buque, está lleno de escaleras y no pueden deambular bien o tienen mareos o qué sé yo. En un buque se me puede caer por la borda. O sea, distinto es que me pase en una oficina que me pase en un buque, ¿no? Que además que puede provocar, bueno, una fábrica donde las tareas, entonces, las tareas son en sectores riesgosos son muy finas y si se equivoca puede matarse una macana muy grande, digamos. Entonces, hubo un caso que tuvimos muy importante de un empleado que volvió a trabajar y no estaba en condiciones de hacerlo y digamos, se desmayó y articuló se cayó encima de un tablero y empezó a mover la maquinaria y eso produjo lesiones en 3 o 4 empleados, ¿no? Y lesiones, en una casi se murió el empleado, o sea, estuvo al punto de la muerte. O sea, por eso, digamos, yo tengo servicio de medicina laboral para que vea que los empleados estén realmente en condiciones de trabajar, ¿no? Y si no están en condiciones de trabajar, no pueden entrar. Vamos a comenzar ya con las últimas preguntas. César dice, si un empleado con licencia psicológica tiene dos controles médicos con diferentes médicos del empleador que dicen que está bien y no se presenta un tercer control, ¿puedo despedirlo por pérdida de confianza? No, por pérdida de confianza no, digamos. O sea, yo podría despedirlo, podría intimarlo a que venga y si no viene, considerar incluso un abandono de trabajo. Ahora, esos juicios en general, lamentablemente, dicen que no hay abandono de trabajo. Nosotros en general lo que hacemos cuando pasa esto, que tiene dos controles y no viene, listo, ausencias injustificadas y no pagamos el salario. Y bueno, si se considera despedido, que se considera despedido, pero con dos revisiones médicas hacemos eso. Juan dice, para la junta médica privada se tiene que contar con un médico imparcial. Dice, y en su caso, ¿cómo se elige? Sí, la Junta Médica Privada, la verdad que lo ideal sería que esté el médico del empleador, el médico del empleado y entre los dos designen un tercero. Eso sería lo ideal, pero eso es imposible de realizar. Entonces lo que termina siendo la realidad es el servicio de medicina laboral pone dos médicos y el médico del empleado sería el tercero. Pero es muy difícil que venga el médico del empleado, ¿eh? Han venido cuando yo me hago cargo de los honorarios,
pero es muy difícil, porque muchas veces son de la obra social, entonces no tienen tiempo, no pueden, no quieren, es muy difícil. Fernando dice, están recibiendo muchos certificados emitidos por un psiquiatra que recomienda trabajo remoto o jornada reducida. Dice, nosotros entendemos que no es una licencia y por lo tanto la negamos y hacemos cumplir la jornada y el esquema de presencialidad completa que tiene la empresa. Nos consulta si estamos de acuerdo con este proceder o no. Sí, ahí, a ver, porque si es una licencia psiquiátrica y el tema del viaje, digamos, a la presencialidad es una dificultad porque la persona tiene ataque de pánico, viaja. Esto es un tema que se ha dado muchísimo, ¿eh? ¿Qué pasó, digamos? O sea, los empleados, digamos, venían trabajando en presencialidad, en la pandemia se fueron a trabajar a su casa, después las empresas volvieron a poner un trabajo híbrido, en general ponen 3-2, 2-3, o yo, algunas volvieron a la presencialidad total. La persona se acostumbró a trabajar en su casa y después como que salir afuera le da trauma, no por el COVID, sino porque le da trauma, ataque de angustia. Y bueno, si el ataque de angustia existe y nuestro servicio de medicina laboral dice que existe, bueno, está justificado el que no vaya a la presencialidad, digamos, ¿no? Siempre que esté justificado que no pueda viajar. Porque también nos ha pasado gente que, por ejemplo, antes de la, antes, antes de la pandemia, viajaban todos los días de La Plata a Buenos Aires y así se los tomó y así se los contrató. Y después de la pandemia se acostumbraron a estar en su casa y no quieren viajar más porque son 2 horas de viaje. Entonces, bueno, empiezan con este tipo. Entonces, empiezan con el que no pueden viajar, que tienen ataque de pánico, etcétera. Bueno, ahí es el servicio de medicina laboral o las juntas médicas que tienen que determinar si efectivamente está en condiciones de hacer presencialidad o no, de viajar o no. Me consulta Priscila si la recomendación médica tiene el mismo impacto o fuerza, entiendo que la indicación médica. Bueno, es lo mismo, digamos, para mí es lo mismo. La recomendación médica o indicación es lo mismo. O sea, el certificado médico tiene que tener el diagnóstico, me tiene que decir qué es lo que tiene y me tiene que decir qué es lo que me recomienda o cuál es la indicación. Si puede trabajar, no puede trabajar, etcétera, ¿no? Puede haber un certificado médico que diga cuál es el diagnóstico, cuál es la indicación y alguna recomendación. Pero sí, lo que necesariamente tiene que tener es el diagnóstico y si justifica o no justifica que no trabaje, o en el caso de que estemos diciendo que no puede trabajar, que fundamente por qué no puede trabajar, ¿no? Que es en el caso cuando se termina la licencia paga y quieren volver porque ya no cobran más salario. Natalia consulta si el periodo de reserva de puesto computa antigüedad para vacaciones y antigüedad. Sí, lo dice el artículo 18 de la ley de contrato de trabajo. Eh, Cintia consulta qué validez legal tiene un comprobante enviado por correo electrónico o WhatsApp. El empleado tiene la obligación de presentar el original y en caso de no presentarlo, ¿cómo se procede? A ver, vamos a la realidad. Hoy la realidad es que ya el mail o WhatsApp es el medio de comunicación común en las empresas, ¿no? O sea, yo por un lado le quiero comunicar, no sé, una política, una sanción, una notificación por mail y después quiero que el certificado me lo presente en forma física y no por mail. O sea, entonces para lo que me conviene uso el mail y el WhatsApp y para lo que no me conviene no lo uso. Si el medio de comunicación habitual con la empresa es el WhatsApp, y bueno, la verdad te pueden mandar el certificado médico por WhatsApp. Eh, es, eh, es así, digamos, o sea, si no sería una falta de buena fe, digamos. Ok. Bueno, les agradecemos a todos por haber acompañado nuevamente con nosotros en esta seguidilla de capacitaciones. Eh, Estén atentos, muy probablemente haya nuevos cursos en las próximas semanas. Y bueno, no agrego nada más. Eugenio, te dejo para comentarios finales. No, muchas gracias por participar. Espero que esto los haya ayudado.
nuestro objetivo es que tengan una herramienta que los ayude a tener las cosas claras, a exigirle al servicio de medicina laboral, a contar con un servicio de medicina laboral que los apoye en esta dura tarea de ver si efectivamente está enfermo o no está enfermo, si se hace el enfermo o no se hace el enfermo, si después que estuvo enfermo un año quiere volver a trabajar, bueno, si puede o no puede. Para eso es necesario un buen servicio de medicina laboral y tener claro estos principios que fuimos repasando en el día de hoy. Les agradezco mucho por acompañarnos. Chao, hasta la próxima. Nos No, vemos.